12 de agosto de 1949, el director general de Transporte y Tránsito Público, el general Óscar Riff, decretó una alza de las tarifas del transporte público de Santiago, que pasaron de $1 a $1,20 para autobuses y tranvías y a $1,60 para trolebuses y microbuses, mientras que las tarifas nocturnas se fijaron en $2 y en $3 respectivamente. Ello representó un incremento de 20 centavos, moneda que en la época se conocía como una chaucha. Espontáneamente, estudiantes, empleados, obreros y dueñas de casa salieron a las calles a protestar bajo la consigna micros a $1, en una jornada que pasó a la historia como la revolución de la chaucha y cuyos detalles los invito a revisar a continuación. Las explicaciones oficiales para elevar el precio del pasaje se centran en la necesidad de aplicar un reajuste tarifario que mejore el servicio y las condiciones laborales de los choferes, además de enfrentar el incremento del valor de la benzina. Apenas conocidas las nuevas tarifas de la locomoción, diversos actores políticos y sociales repudian la medida e inician acciones para neutralizarla. El mismo viernes 12 de agosto, cerca de las 13 horas, un grupo de 200 alumnos de la Universidad de Chile realiza un mitin relámpago en Plaza Baquedano, dirigiéndose después al centro de Santiago. Llegados a Huérfanos con Ahumada, al son de consignas como Código Civil, Código Penal, esta alza es criminal, o ni un 20 más para los millonarios autobuseros, quiebran un vidrio y propinan puntapiés a una micro del recorrido Valle Negrete. Tras la intervención de carabineros, se disuelve la manifestación. Una delegación de obreros y empleados acude a El Mercurio para hacer presente que los choferes de microbuses han iniciado una verdadera especulación con la tarifa nocturna de $3, pues en verdad, esta se pone en práctica después de las 8 de la noche, siendo inútiles los reclamos del público que no encuentran amparo en carabineros. Según la legislación vigente, en 1949, los municipios eran los únicos organismos facultados para tomar acuerdos en relación con las tarifas que deben regir en el servicio de la locomoción colectiva urbana, recuerda el diario El Pueblo. Considerando este antecedente, el decreto del Director General de Transporte y Tránsito Público se habría emitido al margen de la ley. La tarde del 12 de agosto, 2 regidores del municipio de Santiago entregan una carta al alcalde, José Santos Salas, representando su malestar por el alza e instándolo a iniciar acciones criminales en contra del Director General de Transporte y Tránsito Público, por haberse tomado una atribución que legalmente no le corresponde. Además, adjuntaron un reparo en el sentido que el decreto del general Rives no se ha publicado en el diario oficial, por las dudas que éste habría merecido respecto de su legalidad. Al día siguiente, el presidente del Senado y exmandatario, Arturo Alessandri, respalda a los regidores y se suma a las críticas contra Rives. El sábado 13 de agosto, los estudiantes vuelven al centro de la capital, interrumpen el tráfico, detienen algunos microbuses, hacen bajar a los pasajeros, quiebran vidrios e intentan volcar las máquinas en la calle. El martes 16 de agosto las acciones de protesta se iniciaron muy temprano. Fuentes oficiales indican que a las 6:30 de la mañana, 10 individuos armados con palos, latas de parafina y benzina intentaron incendiar las máquinas del recorrido Vivaceta-Yarur, pero tuvieron que escapar cuando uno de sus choferes efectuó 7 disparos al aire. No obstante, como veremos a continuación, este mismo hecho fue relatado de manera muy distinta por el vespertino Las Noticias de Última Hora. A las 5:30 horas, los obreros que parten a su trabajo se encontraron ante choferes que los trataron de obligar a cancelar $3 por cada pasaje. En el paradero de los micros Vivaceta La Legua, numerosos vehículos resultaron con todos los vidrios quebrados, y 3 de ellos fueron incendiados en gran parte, quedando inutilizados. Al mediodía, estudiantes universitarios se congregan en el centro para protestar contra el alza.
Los manifestantes se vieron pronto aumentados por el público y obreros que se juntaron en grupos en diversas zonas de la capital, a tal extremo que la policía en los primeros momentos se encontró desorientada ante el giro que tomaron los acontecimientos. Los ataques a los microbuses se intensifican, al punto que algunos audaces proceden a volcarlos en plena vía pública. Los vehículos que logran pasar entre los manifestantes no corren mejor suerte. Obreros y estudiantes parapetados en el edificio en construcción de la calle Ahumada frente al Café do Brasil estaban atacando a las 14 horas a todos los micros y tranvías que circulan por esa arteria. Debido a estos ataques que se hacían con piedras y ladrillos de todos los portes, quedaron detenidos en este punto varios vehículos que se vieron imposibilitados de continuar en servicio. Durante toda la tarde, continúan las incidencias en el centro y se registran los primeros heridos y detenidos. Ante el amenazante avance de la azonada obrero estudiantil, como la califica las noticias de Última Hora, el Palacio de la Moneda y la Intendencia cierran sus puertas y Carabineros dispersa a la muchedumbre con bombas lacrimógenas y bastonazos. A partir de las 15 horas, los empresarios de la locomoción y la Empresa Nacional de Transportes empiezan a retirar sus máquinas, de manera que a las 19:30 horas el servicio se halla completamente suspendido. El centro se comienza a vaciar y mucha gente se retira a sus hogares. Sin embargo, por la noche continúan los disturbios, con destrucción del alumbrado público, apedreo del Club de la Unión y la Cooperativa de Autobuseros, 2 bombas de benzina y algunas garitas. Numerosas personas son detenidas, pero ninguna es estudiante. El gobierno deja pasar prácticamente todo ese martes antes de pronunciarse oficialmente y tomar alguna resolución frente a lo que estaba aconteciendo en Santiago. Recién el miércoles 17 de agosto, los distintos medios periodísticos publican una extensa declaración que explica los fundamentos del alza de la locomoción y enfatiza que el gobierno cumplirá su obligación de mantener el orden público, el respeto de la propiedad privada y de dar protección a los elementos de trabajo, obreros y empleados que deben concurrir a sus faenas diarias, disponiendo que los microbuses sean resguardados por la fuerza pública y ordenando el patrullaje de las calles. El miércoles 17 de agosto los estudiantes vuelven a desfilar por las calles céntricas, redoblando sus ataques a los microbuses. Esta vez, según la policía, son asusados por elementos sediciosos que rompen numerosos vidrios de establecimientos comerciales. Para evitar mayores desmanes, el gobierno dispone que Carabineros se refuerce con efectivos del Ejército y la aviación. Así, la policía uniformada resguarda a los pocos microbuses que se atreven a circular y junto a los soldados dispersa a los manifestantes disparando con sus fusiles y ametralladoras al aire. Alrededor de las 10 de la mañana, unos 150 obreros se congregan en las puertas de la Hilandería Nacional, en el paradero 12 de Gran Avenida, y llaman a quienes se aprestan a trabajar a sumarse a las protestas. Apedrean la fábrica, para luego dirigirse a la calle, donde tratan de volcar un microbús. La acción es evitada por una patrulla policial y termina con varios detenidos. Cerca de las 11, un centenar de alumnos de Derecho de la Universidad de Chile interrumpe el tránsito en el puente Pío IX. Otros se parapetan en la Casa Central y lanzan piedras a los escasos microbuses que osan circular. Una hora más tarde, los estudiantes y obreros que portan como único emblema un pizarrón que dice «Micros a $1», llegan a la Plaza de Armas rompiendo el cordón policial, hasta que intervienen carros blindados del ejército que efectúan disparos. Las escaramuzas concluyen con heridos a bala y numerosos detenidos. Como a las 12:45, unos 2.000 estudiantes universitarios y secundarios desfilan por la Alameda, exigiendo la rebaja de las tarifas. Según El Pueblo, el paso de las columnas es aplaudido por unas 50.000 personas
Y para evitar que los carabineros actúen en forma violenta contra los estudiantes y público manifestante, se han confeccionado fervorosos llamados, tales como: «Carabinero, no dispares al pueblo, ustedes también tienen hambre». Sin embargo, los carteles no parecen surtir efecto, pues la marcha es detenida por las fuerzas policiales que lanzan su caballería y ráfagas al aire. A continuación, los estudiantes rehicieron el camino trasladándose a la casa universitaria, pero al llegar a ella, fueron recibidos por descargas de los carabineros apostados en esos lugares. Esta descarga parece que fue la señal de una serie de disparos por todos lados, desde la Alameda con San Diego hasta la casa universitaria. El público buscó refugio en los establecimientos comerciales, muchos de los cuales sufrieron grandes destrozos. A la 1:30 de la tarde hay nuevos enfrentamientos en la Plaza Bulnes y la muchedumbre se dispersa con tiros de ametralladoras y fusilería. Los tiroteos aumentan en horas de la tarde y el comercio cierra sus puertas pasadas las 3. El balance oficial arroja 3 muertos. En la Fuente de Soda Don Bosco, en Alameda, cae el cadete de la Escuela de Aviación Guillermo Cuellar. Igual fin tiene el ex empleado bancario Sergio Jofré y el suplementero Francisco Gutiérrez. A partir de entonces, empiezan a circular noticias y rumores contradictorios que cifran el número de víctimas fatales en 30 y los heridos a bala en centenares. Básicamente porque el balance de las autoridades se centró en los días de protesta y no en el estado posterior de los contusos. Los daños a la propiedad pública y privada son cuantiosos, en especial para el gremio de los empresarios de la locomoción. Las pérdidas calculadas por el Sindicato General de Dueños de Autobuses y Microbuses alcanzan a 3.130.000 pesos, que se desglosan en 3.850 vidrios quebrados, 4 carrocerías destruidas por volcamiento, desperfectos graves en las máquinas, un vehículo y 20 garitas incendiadas, más 15 relojes controles destruidos. La tarde de ese violento miércoles 17 de agosto, el presidente Gabriel González Videla retorna a la capital desde Viña del Mar, donde se estaba recuperando de una operación. Viene con 2 decisiones tomadas: solicitar facultades extraordinarias al Congreso Nacional y dejar sin efecto el alza tarifaria. Para ello encabeza un consejo de gabinete que le da el visto bueno a sus determinaciones. Así, el gobierno comunica que se anula el alza y culpa al director general de Transporte y Tránsito Público de haber ordenado por cuenta propia el aumento tarifario. Tras cartón, acepta la renuncia de Rips y nombra como nuevo director al coronel de Carabineros Jorge Contreras. El Congreso Nacional acoge la petición del presidente y alrededor de la 1 de la madrugada del 17 de agosto, el Senado aprueba el proyecto que le entrega facultades extraordinarias. Mientras que, en la Cámara de Diputados, la herramienta se ratifica con 76 votos a favor y 16 en contra, al amanecer del 18 de agosto, autorizando así al presidente de la República para ejercer en especial, por un plazo de 6 meses, las atribuciones de someter a las personas a la vigilancia de la autoridad, de trasladarlas de un punto a otro de la República, de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, y de suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. También puede restringir la libertad de imprenta, pudiendo para ello establecer la censura previa y prohibir la circulación de todo impreso, gráfico o texto que tienda a alterar el orden público o a subvertir el régimen constitucional, facultad que se extiende a las radiodifusiones. Por último, el gobierno puede practicar investigaciones, con allanamiento si fuere necesario, para cumplir las órdenes que se den de acuerdo con las facultades anteriores. El jueves 18 de agosto, ya con facultades extraordinarias, el gobierno redobla las medidas de precaución. La moneda
queda cercada por un cordón de ametralladoras, mientras pelotones de carabineros de infantería y caballería ocupan puntos estratégicos alrededor del Palacio Presidencial. El patrullaje permanente de toda la ciudad, la vigilancia de servicios vitales como luz, gas, agua potable, así como de establecimientos industriales, hace que ese día en la capital fuese de una calma extraordinaria. Además, la ciudad se declara zona de emergencia y queda al mando del general Santiago Danús, designado por el presidente de la República como el jefe de plaza. En su primer comunicado, Danús prohíbe la circulación de 2 o más personas reunidas y el estacionamiento y reunión de personas, en cualquier número, en el sector comprendido entre las calles San Antonio, Santo Domingo, Alameda Bernardo O'Higgins y San Martín. El uniformado también dispone que los vehículos de locomoción colectiva circulen por sus recorridos normales, resguardados por las Fuerzas Armadas, para mayor seguridad de las personas que los ocupen y que los negocios y establecimientos comerciales, cualquiera que sea su giro, desarrollen sus actividades en forma normal. Las otras medidas precisan que las radiotransmisoras transmitan de la forma acostumbrada, pero evitando hacer cualquier información que tienda a causar inquietud o provocar alarma pública, y que los diarios y periódicos eviten asimismo publicaciones de carácter tendencioso o alarmista. La infracción a lo ordenado permite al jefe de plaza aplicar la censura, de acuerdo con la Ley de Facultades Extraordinarias vigente. Finalmente, el general Danús suspende los permisos para portar armas hasta nueva orden. Así, después de las violentas manifestaciones que se concentraron básicamente el martes 16 y miércoles 17 de agosto de 1949, la normalidad retorna a la vida santiaguina y la denominada Revolución de la Chaucha pasa a la historia. La Revolución de la Chaucha no fue la primera expresión de descontento social por el costo del transporte público en Santiago. En efecto, el 29 de abril de 1888 se desarrolló la huelga de los tranvías como respuesta a la alza de los pasajes de los tranvías de tracción animal, conocidos popularmente como carros de sangre, que operaba la empresa del Ferrocarril Urbano de Santiago. La intensa jornada arrojó un saldo de 17 carros completamente incendiados y otros 17 con daños, 22 caballos extraviados tras ser desenganchados de sus respectivos tranvías, numerosos detenidos producto de los enfrentamientos con la policía y la Guardia Municipal, varias garitas con destrozos, incluyendo el depósito ubicado en ese entonces en calle Chacabuco.